La bomba de la enfermedad renal crónica ha empezado a estallar en todo el mundo y los médicos ya la califican como la nueva pandemia. En videos anteriores hemos señalado que la enfermedad renal crónica es un padecimiento irreversible, potencialmente mortal. Se ha incrementado de forma tan alarmante en todo el planeta hasta el grado de que los hospitales están saturados de pacientes en diálisis y las listas de enfermos en espera de un trasplante de riñón sobrepasan por mucho a los donantes disponibles. Asimismo, hemos confirmado que si no se logra revertir pronto esta tendencia, dentro de poco tiempo ningún sistema de salud en el mundo tendrá capacidad para tratar este padecimiento en etapas avanzadas. En este mismo año, 2026, tal amenaza de salud pública estalló en México. Recientemente, la doctora Eolinka Vega, presidenta del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas y coordinadora del área de hemodiálisis del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, afirmó que de 10 a 14% de la población mayor de edad en todo el mundo tiene algún grado de enfermedad renal crónica y alertó sobre una futura crisis de salud por trastornos renales, incluso en menores de edad. La investigadora advierte sobre el riesgo de enfermedad renal crónica en pacientes pediátricos y afirma que estos seguramente van a desarrollar complicaciones renales a una edad más temprana, ya que México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y la obesidad es uno de los principales factores de riesgo de enfermedad renal. Además, se debe señalar que en México solo hay alrededor de 1,300 nefrólogos certificados, los cuales se concentran solo en las grandes ciudades. Y he aquí una cifra de horror. Al corte de noviembre de 2025, el Centro Nacional de Trasplantes informó que en México al menos 14,000 pacientes necesitaban un trasplante de riñón, pero el problema es que se están trasplantando solo unos 700 al año, prácticamente nada. El futuro de los pacientes con enfermedad renal crónica que no consiguen un trasplante renal es vivir con diálisis permanente. ¿Pero qué es la diálisis? La diálisis es un procedimiento que consiste en filtrar la sangre para eliminar desechos, toxinas y el exceso de líquido cuando los riñones no funcionan correctamente o presentan insuficiencia. Existen dos modalidades, hemodiálisis y diálisis peritoneal. La hemodiálisis requiere una máquina especial que incluye un filtro llamado dializador. El procedimiento es llevado a cabo por personal médico, comúnmente en un centro de diálisis. Se requiere la colocación de un catéter, usualmente en el brazo o el cuello. La sangre sale del cuerpo, pasa por el filtro que la va depurando y regresa al torrente sanguíneo. Cada sesión de hemodiálisis dura de 3 a 4 horas y se realiza 2 o 3 veces por semana. A su vez, en la diálisis peritoneal se utiliza el revestimiento abdominal llamado peritoneo como filtro natural. Consiste en la introducción de un líquido especial en la cavidad abdominal a través de un catéter. El peritoneo filtra la sangre y luego se drena ese líquido saturado. Este procedimiento habitualmente se realiza en casa, ya sea de forma manual varias veces al día o con una máquina automática diariamente por la noche. La hemodiálisis y la diálisis peritoneal son igualmente efectivas para sustituir el funcionamiento renal. La elección depende de las condiciones médicas, el estilo de vida y las preferencias del paciente. La esperanza de vida promedio de los pacientes con diálisis es de 5 a 10 años. Sin embargo, muchos viven 20 años o más con un buen manejo. La supervivencia depende de la edad, la salud general, la causa de la insuficiencia renal y el apego al tratamiento. Lamentablemente, si se interrumpe la diálisis, la supervivencia es muy limitada, de días a semanas.
Por otro lado, los pacientes que reciben trasplantes renales de donantes fallecidos viven entre 10 y 15 años antes de necesitar otro trasplante, y quienes reciben trasplantes de donantes vivos tienen un promedio de supervivencia de entre 15 y 20 años antes de que necesiten otro. La enfermedad renal crónica es una de las primeras causas de muerte en todo el mundo, y en México la situación se agrava porque gran parte de la población padece los principales factores de riesgo de esta enfermedad, que son obesidad, hipertensión arterial y diabetes mellitus. Por tanto, se recomienda que toda persona con alguno de estos factores se realice estudios del funcionamiento de sus riñones, aun cuando no tengan síntomas, pues la información oficial del año 2025 reveló que 9 de cada 10 personas con enfermedad renal crónica ignoraban tenerla. Así, se aconseja realizarse anualmente una prueba de creatinina en la sangre y un examen de orina. Cuando hay problemas con los riñones, la creatinina, que es un producto de desecho del cuerpo, se elimina menos por la orina y por tanto se acumula en la sangre. Por otro lado, el examen general de orina es importante porque la presencia persistente de proteínas en la orina es uno de los primeros signos de daño renal. La prevención ahorra costos en salud, pero muchas personas deciden no hacerse los estudios por temor a que algo salga mal. Sin embargo, es necesario hacer énfasis en la necesidad de tomar medidas preventivas para modificar la tendencia. En este sentido, por increíble que parezca, en la mayor parte de los casos, la enfermedad renal crónica se puede prevenir y evitar, pues se estima que hasta en 70% de las veces se debe a hipertensión arterial y diabetes mellitus mal controladas. Ahora asómbrense. La obesidad es el principal factor de riesgo modificable para la diabetes, vinculada a más del 90% de los casos, ya que el exceso de grasa corporal provoca resistencia a la insulina, lo que obliga al páncreas a trabajar en exceso y con el tiempo a desarrollar tal enfermedad. Además, la obesidad es también un factor de riesgo primario y modificable para la hipertensión arterial, pues el exceso de tejido adiposo eleva la presión a través de mecanismos como la retención de sodio, la activación del sistema nervioso simpático y la producción de hormonas inflamatorias. La obesidad extrema en niños conlleva un riesgo 10 veces mayor de desarrollar hipertensión y diabetes. Lo anterior significa que para prevenir el desarrollo de la enfermedad renal crónica hay que perder el peso extra y hacerse mediciones constantes de la presión arterial y de la glucosa en la sangre para asegurarse de que se hallen dentro de los niveles normales. Con este propósito, el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre recomienda cambios en el estilo de vida y toma de medicamentos. En cuanto a los cambios en el estilo de vida, se aconseja mantener el peso corporal en un nivel normal o cercano a este. La pérdida de peso, incluso moderada, es una de las formas más efectivas para reducir la presión arterial y mejorar el funcionamiento cardiovascular. Reducir el consumo de sal, de alimentos ultraprocesados o con aditivos de fosfato y de bebidas azucaradas. Consumir frutas y vegetales frescos, cereales y productos lácteos descremados. Hacer por lo menos cada tercer día unos 30 minutos de actividad física moderada, como caminar, bailar, realizar tareas del hogar, andar en bicicleta o nadar. Y por último, reducir, o mejor aún, eliminar el tabaquismo y el consumo de alcohol. En cuanto a los medicamentos más recomendados para reducir la presión arterial y detener o retrasar la evolución de la enfermedad renal crónica, son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, por ejemplo, captopril y enalapril, y los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, como losartán, telmisartán, etc. Además, según el caso, el médico podría recetar adicionalmente un diurético u otros medicamentos.